Buen día para todos. Hoy vamos a hablar sobre las bases moleculares del cáncer de mama. En este video voy a explicar de manera lo más sencilla posible qué ocurre dentro del cuerpo cuando se desarrolla el cáncer de mama. Entonces vamos a iniciar con las generalidades. Entonces, ¿qué entendemos por cáncer de mama? Como definición tenemos la proliferación acelerada e incontrolada de las células del epitelio glandular mamario que se originan dos tipos principalmente de neoplasia según su localización histológica. Pero ¿esto qué quiere decir? El cáncer de mama aparece cuando alguna de las células de la mama deja de obedecer las reglas normales del cuerpo. ¿Sí? Entonces, una célula sana crece ordenadamente, se divide solo cuando es necesario y muere cuando ya cumplió su función. Pero en las células cancerosas ignoran todas estas normas, empiezan a dividirse sin control y no mueren cuando deben. Invaden tejidos que no corresponden y con el tiempo pueden incluso viajar a otras partes del cuerpo. Estas células que se salen de control pueden originarse en dos lugares principalmente de la mama. Uno es en el sistema conductor por donde pasaría la leche y otros que son en los lóbulos que producen la leche. De ahí salen los dos tipos principales de cáncer de mama, el ductual y el lobulillar. Aunque son distintos en donde comienzan, su origen real puede estar dentro del ADN. Bueno, dentro del cáncer de mama tenemos que los ácidos nucleicos son una de las biomoléculas que intervienen en el mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que los ácidos nucleicos son el fundamento genético. ¿Pero por qué? Entonces tenemos como definición que son macromoléculas formadas por cadenas de nucleótidos que almacenan, transmiten y expresan información genética, ¿sí? Dentro de estas moléculas tenemos el ADN conserva la información hereditaria y determina las características celulares. El ADN es como un manual de instrucciones gigantesco que llevan todas las células, ¿sí? En este manual están los genes, que son como capítulos o secciones específicas que explican cómo se construyen y cómo funcionan las proteínas. Y las proteínas son las encargadas de reparar daños, controlar el crecimiento, hacer funcionar los receptores, construyen membranas, etcétera. También tenemos dentro de estas macromoléculas el ARN, que participa activamente en la transcripción, la traducción y la regulación genética. Dentro de los genes que están en estas macromoléculas están los genes BRCA1 y BRCA2, que producen proteínas esenciales para reparar los daños del ADN. Cada persona hereda dos copias de estos genes, una materna y otra paterna. Ya vamos a ver la importancia de estos dos genes. En el cáncer de mama hay tres genes especialmente importantes. Dos de ellos ya los mencioné, que es el BRCA1, el BRCA2 y también tenemos el TP53. Estos genes son como el sistema de seguridad del ADN. Su función principal es evitar que el ADN se acumule en daños y que se vuelva inestable. Y cuando estos fallan, el riesgo de cáncer sube exponencialmente. Voy a explicar cada uno de ellos. Entonces empecemos por el BRCA1, que este gen está en el cromosoma 17 y produce una proteína que funciona como un mecanismo especializado para reparar las rupturas grandes del ADN y ayuda a detener el ciclo de la célula cuando algo está mal. Si la célula está dañada, el BRCA1 coordina todo para que éste se repare antes de dividirse. Es como un supervisor de calidad. Este BRCA1 si está mutado, em, el supervisor deja de funcionar, es decir, la célula sigue dividiéndose aunque esté llena de errores. Este desorden hace que el ADN se vuelva cada vez más inestable y que con el tiempo se puedan acumular muchas fallas en la célula y entra por completo un camino canceroso. Gen BRCA2, que es el coordinador de la reparación, que tiene una ubicación en el cromosoma 13, coordina la reparación del ADN por recombinación homóloga, especialmente mediante reclutamiento y regulación de la proteína RAD51 en sitios de rotura de la doble cadena. ¿Pero esto qué quiere decir? El BRCA2, su función también es reparar el ADN como el BRCA1, ¿sí?
pero su especialidad es el reclutamiento de proteínas llamadas, como ya lo mencioné, el RAD51, que es el experto en arreglar las roturas más peligrosas del ADN. Entonces, su función principal es mantener la estabilidad del genoma y previene la acumulación de mutaciones. Y su impacto clínico es que aumenta significativamente el riesgo de cáncer de mama y de ovarios. Y su prevalencia es que las mutaciones del BRCA2 son mucho más frecuentes que el BRCA1. El tercer gen es el TP53, que es el guardián del genoma. Es un gen supresor tumoral que está ubicado en el cromosoma 17. Entonces, este gen también se conoce como el policía del genoma o el guardián del genoma. Es el encargado de vigilar constantemente si la célula está funcionando bien. Cuando detecta un problema en el ADN, produce una proteína, la P53, que detiene la división celular para que se repare el daño. Si el daño es leve, la célula lo soluciona y si el daño es demasiado grave, el P53 ordena que la célula muera para evitar que cause problemas. Es una forma de proteger el organismo. Pero cuando el TP53 tiene alguna alteración, la célula pierde este policía y sin este control la célula sigue dividiéndose aunque tenga daños graves. Este tipo de mutación se asocia a tumores más agresivos y con crecimiento más rápido. Las proteínas claves en el cáncer de mama está la HER2 o HER2, que son receptores de la tirosinquinasa que regulan la proliferación y la supervivencia, y que son proteínas que están en la superficie de la célula y reciben señales para crecer. En el cáncer de mama, estas proteínas pueden estar aumentadas o activadas todo el tiempo, como si estuviera un acelerador pegado todo el tiempo. Esto hace que las células reciban eh, señales continuas para dividirse sin descanso. También hay proteínas que controlan el semáforo del ciclo celular, como son la ciclina D1 y la CDK. Estas indican que las células, cuando van a avanzar a la siguiente fase de división en el cáncer, estas proteínas están demasiado activas, por lo cual las células avanzan sin detenerse, aun cuando no deberían. Además, existen proteínas que responden a las hormonas, como la ER y PR, que son receptores nucleares para estrógeno y progesterona que activan la transcripción de genes de proliferación. Su positividad indica que la dependencia hormonal y predicen la respuesta a terapia endocrina. ¿Esto qué quiere decir? Que hay formas de supresión hormonal que disminuyen la probabilidad de cáncer por este tipo de proteínas. Algunas proteínas permiten que las células se desprendan y se muevan, como la pérdida de la E-caderina, que hace que las células se separen entre sí, y las integrinas ayudan que se desplacen e invadan otros tejidos. ¿Esto qué quiere decir? Que aumenta la probabilidad de metástasis. Ahora entramos en un punto muy interesante, es el cómo se alimentan las células cancerosas. Una célula normal utiliza nutrientes de manera equilibrada, pero una célula cancerosa necesita mucha más energía para poder dividirse de forma más rápida. Por eso cambia su metabolismo. Lo llamamos como reprogramación metabólica, el cual se divide en carbohidratos y lípidos. Vamos a iniciar por carbohidratos, en donde las células cancerosas consumen una gran cantidad de glucosa y las procesan de una manera muy particular llamada el efecto Warburg. Esto significa que producen lactato incluso cuando hay oxígeno. Suena ineficiente, pero en esta estrategia les permite crecer más rápido porque genera materiales que necesitan para construir nuevas células, es decir, glucosilisis aeróbica aumentada. También tenemos proteínas claves en este proceso, los cuales son la GLUT1, que incrementa la captación de glucosa, el HK2, que retiene la glucosa fosforilada, LDHA, que produce lactato, acidifica el microambiente, y el PKM2, que redirige la glucosa a la biosíntesis. Ahora en el metabolismo de lípidos, que es decir, las grasas en las células cancerosas fabrican grandes cantidades de lípidos
porque necesitan construir membranas nuevas para dividirse una y otra vez. Aquí entran las proteínas importantes como la FASN y la ACC, que realizan la síntesis de ácidos grasos, la SREBP1C, que es el factor nuclear que potencia la lipogénesis, el COX-2, que genera las prostaglandinas proinflamatorias, con un aumento de lípidos que altera las membranas e intensifican la señalización de HER2 y ERA alfa. Todo esto podemos ver que el cáncer de mama no aparece por una sola causa. Es un conjunto de problemas, fallas en los genes, en la reparación de ADN, señales exageradas que ordenan a las células crecer sin parar y cambios en la formación que la célula obtiene la energía y la fabricación de sus componentes. La combinación de todos estos factores llevan a la proliferación descontrolada y a los comportamientos malignos. Lo importante es entender estos procesos que permiten crear mejores tratamientos, identificar las personas con alto riesgo y mejorar la forma en la que se manejan estas enfermedades. Y eso es lo que hace tan valioso estudiar las bases moleculares del cáncer de mama. Muchísimas gracias. Aquí están las referencias de la información que actualmente que se expuso.